Recordaremos aquellas películas muy de Hollywood y también aquellas caricaturas incluso que dividían, que eran muy claras, muy esquemáticas. En un lado estaban los buenos, el otro lado estaban los malos. Muy claro, creo que en cualquier género de película, por ejemplo, las películas del oeste, las del viejo oeste, en donde los malos eran muy malos y no les daba pena reconocer que eran malos. Hablaban como malos, se reían como malos, actuaban como malos y hasta caminaban como malos. Y lo mismo lo veíamos en las caricaturas, era muy típico. De un lado los buenos, que eran, incluso formaban una legión de superhéroes, y del otro lado los malosos, ¿no? Que tenían nombres de malos, no era lo mismo llamarse, ¿qué les digo? Superman, ¿no? O la Mujer Maravilla, que llamarse Lex Luthor, ¿no? Parece una enfermedad contagiosa, ¿no? Así que te van a salir granos y se te va a caer la piel. Bueno, bienvenidos a la sesión 14, no, perdón, 15, nunca me acuerdo el número, la sesión número 15 del seminario de psicofilosofía callejera, transmitiendo desde la gran Ciudad de México con la mirada protectora de San Miguel Arcángel. Hoy vamos a hablar de esta cuestión que hemos también de alguna manera venido hablando sobre la naturaleza del mal. En la vida real, la cuestión de distinguir entre el bien y el mal no es tan esquemática, para nada lo es. Probablemente, no podría decir nunca lo es, nunca es clara, nunca es nítida, pero sí por lo menos la mayoría de las ocasiones no es de esa manera. No es que de un lado estén los buenos, no es que del otro lado estén los malos. Y voy a tratar de explicar por qué. Creo que se nota que me eché el limón para peinarme. Ya no tardará en venir el de la basura por mí. Eh, para empezar, nadie, aun siendo bueno, nadie es completamente bueno y nadie es bueno siempre. La naturaleza de la vida del ser humano nos implica con fallas y con defectos. Y entonces el hecho de ser buenos, de ser santos, no se le da a un ser humano, al menos a la gran mayoría de los seres humanos. Luego entonces no podemos ser 100% algo como para ponernos del bando de los buenos. No quiero decir que no haya gente buena, pues, ¿no? Noble, de buen corazón, con buenas intenciones, pero en algún momento vas a quedar mal con alguien de entrada, ¿no? Aunque tengas las mejores intenciones, ¿no? De hecho, siempre, siempre les ocurre a los padrecitos en diferentes fiestas o celebraciones a lo largo del año, ¿no? Pero es muy típico el 2 de febrero que la gente lleva a su niño Dios a que se lo bendigan. O sea, ahí todo parece un acto de pureza, estamos en una iglesia, la gente muy amorosa con el niño Dios, pero por ejemplo, los sacerdotes se oponen mucho, y con justa razón, a que los lleven, a que los lleven ataviados, vestidos, pues o como reggaetoneros, o con a la Jorge Campos, o hasta con pestaña de esta de doble o triple extensión y bien maquillado. O sea, ciertas formas bastante exóticas de vestir a un niño Dios, no propio con la sacralidad y con la reverencia y con la mesura también y la pureza que implica el asunto, ¿no? La cuestión. Entonces siempre los oigo que dicen, ni vengan porque, o sea, si su niño Dios no viene vestido como Dios manda, no se los vamos a bendecir. Y en serio, yo, yo creo, los entiendo, estoy de acuerdo de hecho con ellos. O sea, no pueden ponerse a bendecir, por ejemplo, un niño Dios que a lo mejor trae
chamarra rockera, ¿no? Con estoperoles y bueno, ni siquiera sé qué son los estoperoles, ¿no? Pero siempre me lo he imaginado. Son como esas cosas brillositas. Y entonces, siempre dicen, pues al final la gente se las mienta o se les reclaman o se enojan y por padres como ustedes no venimos a misa y toda, ya se imaginarán, toda clase de argüendes. Entonces, ni ahí pues, no sé, ni dentro de un círculo que uno pensaría de bondad, de buena onda, de espiritualidad, bueno, pues aún ahí puede uno salir bien raspado. Pero en el caso de la maldad en su naturaleza y por definición, y no quiero decir un pleonasmo, una tautología, o sea, una reiteración innecesaria y obscena, el mal es malo. Y una de las características de esa maldad es que no reconoce su propia maldad, consciente o inconscientemente. Pero por naturaleza, la maldad no reconoce su propia maldad, sino que le gusta esconderse, le gusta mentir, le gusta engañar. Esa es, por ejemplo, la principal o una de las principales características del demonio, del diablo, que es un engañador, un embaucador, un embustero. El demonio lo primero que trata es de engañarte. ¿Y de engañarte para qué? Para hacer el mal. Porque si hubiera, insisto, si hubiera una aceptación en la maldad de que es mala, eso implicaría, que ya lo he dicho en algunas ocasiones, un atisbo de honestidad. Es decir, sí, soy el maloso, ¿no? O sea, si estuviera en una de esas películas del viejo oeste, sería el barbón desaliñado, apestoso, chimuelo, que huele mal, con el sombrero mal acomodado y todo, ¿no? Que se acaba tres pomos y eh, y que simplemente está urdiendo maldades. Cierto, la maldad urde maldades. Sin embargo, realmente en lo práctico, en la vida real, lo más escabroso de la maldad es que se esconde, tiene una gran habilidad incluso para esconderse en la bondad, en algo positivo, pues. Voy a tratar de poner algunos ejemplos. Y los ejemplos los puedo encontrar o los podemos encontrar en cualquier campo de la vida. Vamos a la política, por ejemplo. En la política, todos los países, sobre todo los más belicosos, los más poderosos, buscan confrontaciones en nombre del bien, en nombre de la democracia, de la libertad, de los valores. O sea, siempre una potencia buscará la confrontación en nombre de los grandes conceptos de la humanidad como libertad, como democracia, como respeto, que ya decía en el podcast anterior. O sea, toda esta masacre, eran ríos y ríos en la Bastilla, muy cerca, realmente en la zona ya céntrica de París, en la Revolución Francesa, eh, una, una, el completo salvajismo de la masa eh, fuera de control, eh, vestida, ataviada de libertad, igualdad y fraternidad. Eran clásicos, se hizo todo un clásico en los ochentas y en los setentas en la política mexicana, que cuando ellos pedían un préstamo copioso, cuantioso, ellos me refiero al gobierno priista, por cierto, siempre nos lo vendían como algo bueno, algo positivo. O sea, no, presumían
la solvencia o más bien la capacidad crediticia del país ante los grandes fondos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que es realmente debe de ser presidido por Satanás, y el banco, básicamente el Banco Interamericano de Desarrollo. No son los únicos prestamistas, ¿no? Agiotistas en el mundo, pero al menos en la historia mexicana son dos de los principales. Entonces, cuando se metían, que era cíclico, en un tremendo problema de devaluación y de inflación, pues había que pedir dinero porque ya se lo habían acabado todo, porque no había dinero para consolidar las finanzas en México. Entonces decían, no se preocupen. O sea, casi les teníamos que aplaudir, porque el Fondo Monetario nos va a salvar, porque México tiene una gran credibilidad y es digno de que nos presten dinero. O sea, el, nos endeudábamos, que de hecho lo seguimos haciendo, esa deuda es realmente impagable, nos endeudábamos y era algo bueno, ¿no? Eh, Además con tasas de interés, un costo de deuda enorme, y eso era algo bueno. O sea, lo pintaban como algo bueno. Como los impuestos, ¿no? O sea, siempre el impuesto se, se viste de algo bueno para nosotros, el alza de impuestos. El alza de impuestos es bueno para ti. El endeudamiento es bueno para nosotros. Los medicamentos psiquiátricos que te haces adictos a ellos, que tienes una gran cantidad de secuelas secundarias, son buenos para ti, ¿no? O sea, toda la maldad siempre se viste en algo bueno. Esa es la naturaleza del mal. Por ejemplo, en las relaciones, siempre cometemos errores, excesos en una relación. Ahora sí que quien esté libre de pecado, ¿no? Pero sí habrá partes, o algún día pudimos haber sido partes, digamos, pues de aquel integrante de la pareja que hizo maldad, ¿no? Que cometió actos equivocados. Y entonces todo está como decir, bueno, mm, discúlpame, he hecho algo mal, reconocerlo. No, eh, el mal nunca se atreve, nunca tiene el valor, porque por eso es malo, para reconocer me equivoqué, perdóname, siempre es lo bueno. De hecho, supongo que les habrá pasado. O sea, a lo mejor les hicieron algo muy malo, ¿no? Hablo de una relación de pareja. Y entonces en eso malo, pues, ¿qué te diré? Ah, pero es que tú, ¿no? No, sí, sí, ¿sabes qué? Yo sí te fui infiel. Ah, pero es que, ¿sabes qué? Pues tú me descuidabas, ¿no? O es que tú hiciste esto, ¿no? O tú no le echaste gasolina al coche. O es que tal. La maldad siempre está tratando, no se reconoce como tal, y siempre está tratando de confundir. Por eso digo, la cuestión de maldad y de bondad, de lo bueno y lo malo, no sé, por ejemplo, otra vez volviendo a la cuestión política, no, sería muy ingenuo pensar que la maldad que la maldad son los de izquierda y los buenazos son los de derecha. Porque ahora que ven que ya nadie quiere votar por ellos porque son un asco, ¿no? O sea, son tranzas, son codiciosos. Entonces ahora sí le echan la culpa a las izquierdas, que además de todo son igual de malas, ¿no? Solo que bajo otro, eh, digamos que bajo otra tesitura, bajo otro disfraz. Los de derecha siempre, los de derecha, lo he dicho, los de derecha sí reconociendo a Dios, pero utilizando a Dios como un medio para algo. Acuérdense, la Televisa siempre, Televisa como la soldadita del PRI, del sistema, el sistema, yo creo que debe de ser uno de los medios de comunicación en la historia de los medios de comunicación más corruptos, más cínicos, más sinvergüenzas en la historia de la comunicación, del periodismo en todo el mundo. Eh, y te ponían el 12 de diciembre las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. O hacen sus programas, ¿no? ¿cómo se llama ese? De la Rosa de Guadalupe. Ya lo he platicado, ¿no? Que ese es algo
típico del mal. Pongamos ese caso que ya hemos hablado y que es muy, pues realmente la gran mayoría, no sabría decir cuántos, ¿no? Pero pues, simplemente basta con hacer una pequeña investigación para saber que la gran mayoría de los políticos han sido masones. Masones, ocultistas, santeros, en el lado que quieras, ¿no? Los de izquierda siempre encomendándose a las deidades demoníacas prehispánicas, bajita la mano, ¿no? Eh, y la derecha, este caso del Chavo del Ocho, de Chespirito, ese es muy elocuente, me parece, muy ilustrativo, porque era un programa infantil, con ciertas pretensiones al ser un programa infantil. Que tú los veías y pues sí había, pues era ese trato o esa vida, ¿no? Que era pues clásica, ¿no? A veces era como la ley del más vivo y el más vivo se trompeaba al más tonto o al más débil, cierto, ¿no? O sea, no, creo que en ese sentido pues retrataba algo de la realidad, pero el Chespirito estaba consagrado al demonio. Ya he hablado por esta insistencia en la che que refiere al chamuco y ese 8 que invertido o más bien acostadito asemeja el símbolo del infinito, pero que proviene de un símbolo que vienen dos especies de cruces que más bien se refiere a un demonio bíblico, yo supongo ancestral, como seguramente serán todos los demonios, llamado Leviatán, que insisto después retoma Hobbes en su obra filosófica. Eh, y entonces por eso esa obsesión con la letra Che, Chespirito, el Chavo, el Chompiras, la Chimoltrufia, la Chilindrina y con el número 8, ¿no? Acuérdense de este, pues porque junto a Kiko, que era Kiko y Doña Florinda, el número 14, porque junto pues, estaba el número 71, ¿no? O sea, como digo, pues hay que preguntarle al señor Barriga, pero pues esa era una incongruencia. Y de hecho, si ven con nitidez, Kiko tenía unos cuernitos aquí muy de chamuco, innecesarios, ¿no? Pero a la vez imperceptibles, que si tú no pones atención, realmente pues no te das cuenta. Entonces, hay un capítulo en donde se le canta, es una melodía así como incluso muy pegajosa. ¿Se acuerdan que de repente pues el chavo o alguien, ¿no? Se ponía así como en un musical y se ponían a cantar? Bueno, era una canción a Jesucristo, al menos en el papel, porque siempre hacen eso y creo que ahí no me dejarán mentir. Ustedes pueden ver un altar santero y en medio está la Virgen de Guadalupe. Un altar demoníaco completamente del tipo con sus cuernos y todo. Y en medio el, una cruz, ¿no? La cruz con el Cristo crucificado. Eh, o sea, no vayan a creer que somos malos, ¿no? Acuérdense de esto, ¿no? O sea, no, la santería no es mala. Depende para qué la uses, ¿no? O sea, si ya, o sea que sí es, o sea que no es mala, pero sí es si tú se lo pides. Luego entonces, por lógica, sí es mala. O sea, porque si hace cosas malas cuando tú le pides, que además nadie va a pedirle por la paz del mundo, ¿no? Por la salud de los enfermos, para que los pobres tengan un taco que llevarse a la bolsa, pues luego entonces, por lo tanto, pues es mala. Aunque se cansarán de decir, de aclarar que no es mala, porque esa es parte de la naturaleza del mal, negar su maldad, no reconocer su mal. Vean es que no sé cómo decirles para que, si de por sí siempre bloquean mis videos los señores de esta plataforma, pero vamos a suponer esas personas que venden al mayoreo y al menudeo esas sustancias no legales
que la gente se inyecta en las venas o que se mete por la nariz o por la boca para sentirse jocosos. Para lavar sus conciencias, para lavar su imagen y para otra vez en la terquedad de que no son malos, lo que hacen, pues es les llevan eh, juguetes a los niños el 6 de mayo, ¿no? Solo por ejemplo. De tanti o pavimentan la calle, ¿no? La banqueta o regalan una despensa, perdón. La verdadera acción de bondad, de algo bueno, de esa gente, de esos criminales, de esos capos, sería dejar de inundar, dejar de hacer cosas malas, dejar de inundar de veneno y de matar a otras personas con su veneno, con su veneno, pues, ¿no? O sea, ¿cuándo van a ser buenas? Cuando se rediman, cuando pidan perdón, cuando ustedes vean que uno de esos capos se sienta ante las cámaras, ¿no? En donde sea, si ustedes quieren, en el reclusorio y pide perdón a la sociedad por todo el mal que es. No, hasta el final gastan, pues ya será, yo creo que por ahí el dinero que les queda o al que pueden acceder en abogados para que les reduzcan la sentencia. Hacen todo lo menos reconocer su maldad. Al menos yo no he sabido de uno que se siente y diga, sí, pido perdón a Dios, pido perdón a la sociedad, pido a todos aquellos que les quité la vida, a todos aquellos que envenené, a todos aquellos lo que ustedes quieren. ¿Cuándo lo van a hacer? Nunca. O sea, se van a la tumba, yo supongo, ¿no? Ni siquiera con una conciencia, un arrepentimiento. Porque además de todo, pues ahí nos vamos a la otra, ¿no? Que pues vivimos en una época entre cada quien quiere tener su verdad, en una vida relativista, en la que la verdad está en plena y en pleno proceso de extinción. Que bajo la falacia de es que no existen verdades absolutas. A la verdad se le ha puesto un apellido muy pesado, pero la verdad no tiene que ser absoluta, simplemente tiene que ser verdad. Y no hay dos verdades exactamente sobre la misma cosa, no puede ser. Puede haber verdades muy parecidas, pero son sobre dos cositas que tendrían que ser diferentes al menos en algo. No puede haber dos verdades sobre exactamente la misma cosa. No es que tú tengas tu verdad y yo tenga la mía, no, pamplinas. Tú tienes tu opinión, pero tu opinión no precisamente es una verdad. Yo puedo tener mi opinión, pero mi opinión no precisamente es una verdad. Cuidado con eso. Tu opinión, la mía, cualquier opinión, no equivale a verdad. Entonces, para empezar por ahí, no quiere decir que sea una verdad. Pero hoy en que todas las verdades todas las opiniones son respetables, que cualquiera que tiene una cuenta de redes sociales cree que tiene derecho a opinar sin pensar, sin razonar, sin estudiar, sin documentarse. Que esa es una de las peores estupideces, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo relacionado a lo divino, a Dios. Jamás se han tomado la molestia de ir a misa, de cultivarse, de leer la Biblia, de rezar. Entonces, ¿tú qué rayos? O sea, ¿por qué crees que tu opinión ranchera, rupestre, primitiva va a tener alguna validez si no tienes la menor idea de lo que estás hablando? Estaba contando a mi hermana, hay una película que se llama Purgatorio. Es una película, creo yo, bastante, de hecho es como una especie de documental. Mm, Siento yo bastante confiable, vienen cosas ahí muy, muy interesantes. Entonces, me gusta mucho la escena inicial, porque está una mujer, es como una especie de reunión, así de gente de cierta posición social.
Entonces una mujer mira un cuadro que me parece que es de la Virgen María y lo mira con cierta reverencia. Otra persona, otra mujer también de una edad, bueno, o sea, a lo mejor medio cuarentonas las dos, se le queda viendo así con una cara así como de condescendencia, como de burla, y le dice algo así como un comentario irónico respecto a cómo le está rezando a un cuadro o cómo le muestra reverencia a un cuadro. Es que no es al cuadro, es a una imagen que nos evoca tal cosa. Y entonces le dice, pero ¿cómo puede creer en eso? Pero igual, ¿no? O sea, con un dejo de superioridad. Y entonces le contesta la mujer, con mucha firmeza, con mucho respeto, con mucha sinceridad, pero también con una frase lapidaria. Le dice, qué pena, que era así como qué lástima puede dar una persona sin fe. Y entonces la otra mujer, o sea, sin fe en Dios, por supuesto, la otra mujer se hizo chiquita, no supo qué decir y se salió de ahí compungida y se fue llorando. Esa mujer, por cierto, se convirtió en después tiene una aparición de la Virgen María y se convierte en me parece que les dicen místicas, ¿no? O sea, que tiene revelaciones muy profundas en su oración, en su testimonio acerca pues, de esas cuestiones tan misteriosas, ¿no? Referente a los ángeles, a los santos, a la Virgen María, etcétera, ¿no? Y por supuesto a Jesucristo. En verdad, la persona sin fe, eh, y no estoy diciendo esa tontería como en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Tienes que creer en algo, en un ser supremo, no, cuidado, ¿no? O sea, momento. Alcohólicos Anónimos, por cierto, una organización masona, que hablando de maldad, que no reconoce su maldad, pues ahí está la masonería. Jamás van a decir, por cierto, sí lo intentaron a principios del siglo XX, que se atrevieron a marchar por las calles, por Roma, por el Vaticano, no lo sé, ya descubriéndose, saliendo del closet, como lo que son, ¿no? Vulgares satanistas. Pero como eso ya no les reditúa mucho, o sea, les reditúa mucho más la secrecía, ¿no? El digamos, el reclutar a las personas desde ese velo del misterio. Entonces, esas personas se ponen en un grado de superioridad. ¿Por qué? Porque saben de qué pie cojean, porque saben su vacío. Entonces, de entrada, tienen que mostrarse superiores, superiores intelectualmente, aunque no sepan nada. O sea, cuando vayan a morir o cuando muera, se van a dar cuenta que el 80, el 90% de su vida era una mentira, que simplemente estaban diciendo bobadas. Yo tengo un muy buen amigo, muy culto, según él, y me decía en alguna ocasión algo así, ¿no? Que la Virgen María dice, pero la Virgen María solo se le aparece así como a tontitos ignorantes, ¿no? Y le digo, yo un día vi a la Virgen de Guadalupe. Claro, no como Juan Diego, ¿no? O sea, tampoco, ni que, ¿quién cree? Pues, ¿quién soy yo, no? Pero yo viví una manifestación de la Virgen de Guadalupe muy hermosa en ese momento, también no, o sea, yo no puedo decir que estaba confundido, estaba sorprendido. Ya la platicaré en alguna otra ocasión. La platico en este libro que estoy preparando, en el que humildemente trataré de demostrar que existe Dios, que es realmente ahorita demostrar que existe Dios es la cosa más fácil, ¿no? O sea, se necesita estar muy ciego, ¿no? Y muy idiota para no reconocer que Dios existe. Esa es justamente, y sí, en verdad, da mucha lástima a la gente que no tiene fe. Mucha lástima a la gente que no cree en Dios. Que pese a su edad, yo lo puedo entender, una chamaquilla de 14, 16, ¿no? Pero ya de un ruco, mmm,
Entonces eso es preocupante. Pero les gusta hacerse los listos, les gusta hacerse los interesantes. Como sienten ese vacío, por eso es su necesidad de superioridad, que no lo es en la práctica, en la realidad. Y tratan de recurrir a ciertas artimañas, ya saben, por ejemplo, de la cultura y la intelectualidad. Cuando quieren atacar a Jesucristo, y esto lo dice un teólogo, filósofo, Dietrich Bonhoeffer, muerto en un campo de concentración, él lo dice, históricamente cuando se quiere atacar a Jesucristo, se recurre a la cultura griega. Recientemente se inauguró, yo supongo que por ahí inicios de febrero, tal vez el 5 de febrero, algo así, 4 o 5, una exposición en el Museo de San Carlos en la UNAM. La UNAM realmente hoy un remedo de universidad, ¿no? Por lo menos la mitad, ¿no? O sea, por lo menos lo que corresponde a humanidades, dejémoslo. La donde se hace ciencia de verdad, esa es otra cosa, esa siempre se cuece aparte. Pero todo lo que son las humanidades, y la psicología no es una ciencia como ellos quieren hacer creer, ¿no? Eh, Realmente la UNAM, yo lo he dicho desde hace muchos años, vive una etapa de oscuridad, con todo eso de Inquisición, ¿no? Cuidado, porque si dices algo te pueden quemar vivo. eh, que vive su edad media, ¿no? Aunque en realidad en los hechos la edad media no es aquello que nos quieren vender. Se, se inauguró una exposición, tiene un nombre soez, vulgar, vestido de arte. Sus cuadros, los cuadros de este soquete, son pues clara herejía, ¿no? O sea, eh, todo va a la homosexualidad, a la degeneración, ¿no? Como ya he dicho en muchas ocasiones. O sea, ¿por qué es tu libertad crees que solo puede ser ejercida desde la perversión? ¿Por qué creemos? O sea, imagínense el cerebro tan reducido que tenemos. O sea, creemos que la libertad por fuerza se habrá de ejercer en un acto sexual depravado. La UNAM se ha convertido, así esa frase es por entero mía. La UNAM se ha convertido en el último vagón del metro. Es eso. La UNAM es el último vagón del metro, donde cualquiera se puede meter con cualquiera. Y entonces ellos lo hacen pasar como arte. O sea, es una cuestión vulgar, obscena, que de arte no tiene nada, son puras imágenes eh, explícitas, ¿no? De, 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 eh, de vulgaridad básicamente homosexual, que quieren hacer pasar como arte. Y de hecho, la exposición está en uno de los grandes recintos de la cultura en México. No es cualquier cosa. Ya les había contado hace, no sé, me parece 2 o 3 podcasts, en los cuales en la misma Universidad Pontificia de Lima o de Perú, ignoro, eh, digo, sí sé que Lima está en Perú, ¿no? Pero no sé cuál es el nombre exacto de la universidad. Igual, o sea, era una exposición en donde pues había una clara ironía, ofensa contra la Virgen María. Y entonces, y ahí es donde viene la maldad. O sea, ahí pueden ver la maldad. Mm, no dicen, sí, yo soy rebelde, ¿no? Yo soy apóstata, yo soy malo, ¿no? O yo voy a derrumbar todos los símbolos católicos. O sea, no hacen un acto de honestidad. No, sino dicen, es arte, es griego, es esto, es eso. Pero tanto la exposición en Lima como acá es arte, es libertad de expresión. O sea, no es nada, no es que tienes la mente podrida, no es que tu corazón está reseco, no es que eres un pobre ser miserable, que Dios tenga misericordia de ti, porque no hay en tu corazón no solo respeto, sino un poco de fe para el Creador. ¿Quieres ver que Dios existe? A su tiempo, a su tiempo.
¿Quieres ver cómo el demonio te va a hacer pedazos? Bueno, eso. Además, pues ellos, el demonio es el que les ayuda a hacer sus trazos, ¿no? Y hacerlos más bonitos. En aquel, en aquellos que es que artistas en la Universidad Pontificia del Perú decían, ¿no? Ya cuando se ven agobiados ante, porque lo que procedería sería un reclamo, ¿no? Por lo menos de la cúpula católica, una cúpula católica que está más preocupada en el ecumenismo, es decir, de que todas las religiones son iguales, lo cual es una tontería, eso no es cierto, que esas cosas, ¿no? De la libertad, de la diversidad, o sea, vivimos una época de un cristianismo woke, ¿no? Cuando estoy hablando de cristianismo, estoy hablando obligatoriamente del catolicismo, ¿no? Los que no son católicos, y que me perdone mi familia, pero no son cristianos, en realidad son luteranos. Ellos siguen a Lutero, no a Cristo, ¿no? Cristo tenía madre. Entonces lo que ocurre es que dicen, ay no, es que mi papá me obligaba a ser machín, ¿no? O mi papá era muy machista, o mi papá me hacía cambiarle las bujías, ¿no? O mi papá me obligaba a cargar cosas pesadas para que me hiciera hombrecito. Y entonces yo sufrí mucho. Vivimos la era de la infantilización, del victimismo, del relativismo, ¿no? Cualquier cosa es verdad. Y esa verdad es mi autopercepción, mi caprichosa autopercepción. Mm, el victimismo. Siempre hay alguien culpable de lo que hago. Ah, sí, sí te fue infiel, ¿no? Pero pues es que no me dabas de cenar, ¿no? O sí, y la maldad esa que no se atreve a tener un atisbo de honestidad, decir, sí, soy malo, ¿no? ¿Sabes por qué pinto esto? Porque estoy retorcido, porque los odio, porque odio a Jesucristo, porque me da asco la Virgen María, ¿no? Y porque muchos sacerdotes son igual de cerdos que yo. Ah, bueno. Entonces ahí estaríamos hablando de otra cosa. Por lo menos hay por tu sangre un poquito de honestidad. Vale, pero no le eches la culpa a tu papá, no le eches la culpa a tu mamá, porque ahí entonces vamos a preguntarle a tu papá a ver si es cierto. Vamos a preguntarle a tu mamá a ver si es cierto a ver si es cierto lo que nos estás contando. Vamos a preguntarle a tu novio o a tu novia a ver si es cierta la versión que nos estás dando. Y en realidad, lo más probable es que lo que tú nos estés contando sea meramente tu versión, no la verdad. Así como decía hace rato, tu opinión, que no la verdad. Tu opinión no es sinónimo de la verdad y tu versión no es sinónimo de la verdad. Usualmente ahí podemos tomarnos la libertad de ser un tanto aristotélicos, de ponernos en un punto medio. Y ustedes lo habrán visto en muchas ocasiones. A lo mejor vino, vamos a suponer, ¿no? Son amigos de una pareja, ¿no? De tanto de ella como de él. Y viene fulanita y les cuenta su versión. Y entonces dices, oye, qué mala onda con el Mike, yo que lo conozco tanto, es mi cuater, mi super brother, mi compa, ¿cómo es posible que te haces esas cosas? Bueno, y después te topas con el Mike, ¿no? Y ya te cuenta su versión. Híjole, pero ¿cómo? No, sí, no. Y resulta que lo que te dijo la Yamilet ya no es ya no es tan sostenible como al principio, que ya conoces la otra parte, no la otra verdad, la otra versión. Y es muy posible que si nos queremos acercar, aproximar a la verdad, tengamos que tomar un punto medio. Que no vamos a trazar un punto medio con una regla, vamos, aquí está el punto, no, o sea, es un decir, pues, ¿no? Pero es muy probable que la verdadera verdad esté en un punto de medio entre lo que te cuenta el Mike y lo que te cuenta la Yamilet.
simple y sencillamente. Y tú conociéndolos, ya sabes que la Yamiled es medio escandalosa, medio se hace la víctima, y ya sabes que también es medio canija. Y tú al mag ya sabes de qué pie cojea, ya sabes también de sus debilidades, etcétera, ¿no? Pero entonces ya puedes tener digamos, una visión más general y más fidedigna. Entonces vamos a preguntarle a los papás, ¿no? De los artistas estos, o vamos a revisar en sus... No, no, insisto, no aceptan, sí, pues, somos malos, nos gusta mucho, nos choca la idea de Jesucristo, nos choca la idea de la Virgen María, de los santos, se nos parecen una ridiculez, y todo. Yo, insisto, ¿no? Ellos, porque así es el mal. Esa es la naturaleza del mal. Piden mucho respeto, pero no están dispuestos a darlo. O sea, oye, eso que estás poniendo tú me parece que es una falta de respeto para mis creencias y creencias de millones y millones de personas que sabes una cosa, nosotros no te hemos hecho nada, ¿no? Porque tú tienes una idea muy pobre de esto. Insisto, como hace rato. Decir, bueno, toda esta gente que se cree muy lista, nunca has leído la Biblia, nunca has orado, nunca has ido a misa. ¿Tú te crees las historias de los medios de comunicación que, claro, o sea, a lo largo de la historia de la religión y desde hace muchísimo tiempo ha habido gente muy mala que se ha infiltrado, o sea, es decir, podemos documentar una infiltración comunista, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, masónica después de la Primera Guerra Mundial, de manera tal que después de la Segunda Guerra prácticamente gran parte del Vaticano está en poder de masones y comunistas, pero masones y, o sea, por tanto, satánicos prácticamente. Comunistas además homosexuales que llegan a regar digamos, la perversidad y está documentado, ¿no? Quien no me crea, ¿no? Pues puede mandarme un WhatsApp, ya me conocen todos, y lo arreglamos, ¿no? Digo, lo arreglamos no crean que nos vemos afuera de un metro para darnos en ya saben qué. Cuando juntan un vaso de agua sucio, lo revuelven, un vaso de agua sucio, turbulento, y un vaso de agua limpia, el vaso de agua limpia no limpia a la sucia, no al vaso sucio, sino que es el vaso sucio el que contamina al otro. Entonces eso ha pasado en la iglesia. O sea, llega gente sin ningún escrúpulo, son infiltrados por completo, algunos de ellos agentes, algunos de ellos masones, muchos de ellos homosexuales, a ver a quién, precisamente por eso no los apresaban o no los apresan, pues porque las cúpulas son iguales que ellas. Y simplemente los trasladaban, los trasladaban, los han trasladado y los trasladan de una parroquia a otra, para decir que sigan cometiendo fechorías en otro lado. Pero también algo que no les cuentan los medios de comunicación es lo que verdaderamente se vive ahí. Y nunca han ido, nunca se han dado la oportunidad. ¿Saben por qué? No solo por su ignorancia, sino muchos de ellos por su soberbia. Porque no hay ningún ser humano, ninguno, que no tenga necesidad de Dios. Ninguno. Así, o sea, no hay uno solo que no tenga necesidad de Dios. Pero soy tan soberbio y creo que mi plaza de profesor universitario me protege contra todo mal. ¿Qué crees que no? ¿No? No hay una sola. Pues bueno, se van a la yoga, a la meditación trascendental, al budismo y todas esas estupideces, ¿no? Pero por lo menos, o sea, insisto, hablan de algo que no conocen. Simplemente que vayan, que vivan la experiencia, que lean la Biblia, que hagan oración. Y entonces poco a poco van a ver. Porque si hay una cosa, hay una oración muy bonita de Santo Tomás. Y Santo Tomás le habla a Jesucristo como ese Dios escondido. Claro que está escondido. Para fortalecernos. O sea, funciona de una manera de fe, ¿no?
Y le menciona así, ¿no? Como el Dios escondido. Si hay alguien a quien Dios no se le muestra, es al soberbio, según yo, ¿eh? Aunque tengo bastantes pruebas de ello. Puede ser el goloso, el glotón, el lujurioso, el tata, pero si a alguien no se le muestra, es al, es al soberbio, al ambicioso, porque la ambición y la codicia es la carencia, la ambición y la arrogancia, la prepotencia, la soberbia, es la completa carencia de humildad. Entonces, en esa carencia de humildad, Dios no se te muestra, ¿no? ¿Quieres ver que la Virgen María sí existe? Pues, agacha la cabeza, baja las manos, ponte de rodillas y verás lo que pasa. Entonces, su ignorancia es tremenda y da mucha lástima. Y entonces los ves ejerciendo el mal. Por ejemplo, las universidades, ¿no? Pues un profesor universitario pues es el promotor de la apostasía, ¿no? Él forma muchísimos soldaditos del ateísmo que les da pena, ¿no? Decirle al profesor, oiga, profe, es que el demonio sí existe y Dios también existe. ¿Quién les va a llevar la contraria? No se enojan, se ponen furiosos. Te, eh, y además de todo, como ya lo he dicho, o sea, el ateísmo no existe. No existe tal cosa. Solo hay dos caminos. Solo hay dos. El de o estás con Dios o estás con el demonio. No hay otra. Ese es tu libre albedrío. O sea, tu libre albedrío no es no es a la carta, no es con menú. Ah, pues yo quiero taquitos dorados, sopa de No, no, no. Aquí solo hay de dos sopas. Es Dios o el diablo. Y si no escoges a Dios, entonces automáticamente estás escogiendo a Satanás. Y como he dicho muchas veces, él no te pregunta, ¿no? No te va a afiliar, no te va a dar una credencial, no tienes que hacer un pago anual, no tienes que llevarle la copia de tu CURP, no, él te afilia automáticamente. Entonces, por eso es tanta confusión. El mismo mal es una confusión en sí, es una carencia de sentido. Su propio mal en muchísimas ocasiones, en muchas, en muchas ocasiones, no en todas, pero en algunas ocasiones no saben ni qué rayos están haciendo. Hay malos, malos, sí, muy malos, que son los que están afiliados a la masonería, al satanismo, pero que siempre en su maldad tratarán de vestirse de buenos, como la ONU, como Open Society de George Soros, etcétera. Siempre tratarán de pasar por buenos. No es como en las películas, no es como en los super amigos, ¿se acuerdan, no? Que de un lado estaba Aquaman, la Mujer Maravilla, y del otro lado estaban los malos. No, no, no es así. En la vida real, siempre el mal va a tratar de pasar por bueno, de ponerse un disfraz, de ocultarse, siempre, en la mayoría de las ocasiones. Hacen estas exposiciones, ah, no, es arte, es libertad de expresión. Ah, es que mi papá, ¿no? Me obligaba a portarme hombrecito y a sacar a la niña de cuarto, ¿no? A la Carmela, a sacarla a bailar. Y eso me generó un gran trauma. He ido 4 años al sí, puta, qué sufrimiento, ¿no? Hay muchos elementos aquí, ¿no? El relativismo, cualquier cosa es verdad, ¿no? Una verdad hecha a mis caprichos. Un victimismo. Nunca soy culpable de nada. Siempre otros tienen la culpa. Un victimismo, ese victimismo siempre estará ligado al mal. Porque yo no nunca soy responsable de nada. Siempre es alguien más. Ay, es que mi papá, ay, es que mi mamá, ¿qué crees, no? Luego me ponía a lavar los trastes, ¿no? O sea, ¿quieres demostrar que la sociedad heteropatriarcal existe? Sí, pues siempre estaba, a mí siempre me dejaban trapear, ¿no? O sea, siempre hacemos pasar eso. O el maestro me grita. O el maestro no me da, etcétera. Siempre hay algo. Nunca me compraron mi iPhone 16, ¿no? Entonces es un relativismo, es un victimismo y un infantilismo, porque tampoco hay una maduración. O sea, si ustedes ven,
pues es realmente hacerse pasar a los 30, 40 años todavía como personas, como infantiles, ¿no? Que no son capaces de formar una familia, de tener una madurez, o sea, siempre buscando la diversión, la diversión, la diversión, como si el sentido de la vida fuera, ya lo decía la vez pasada, como si fuera exclusiva y estrictamente la diversión y la felicidad. La diversión y la felicidad son inherentes a la vida. Es como ir manejando, es como bajarse por unos helados. Bueno, pues esos helados pueden representar la felicidad, ¿no? O sea, en el camino de la vida vas a tener momentos de felicidad. En el camino de la vida vas a tener momentos de alegría, sobre todo si estás en gracia de Dios, sobre todo si estás en disposición sobre todo si tienes tu corazón más o menos limpiecito. Porque si no, entonces siempre vas a ser la persona insatisfecha que busca, busca y busca, que es incapaz de amar. Por eso digo de esta pérdida de sentido. La persona, insisto, unos declaradamente malos, pero que siempre tratarán de pasar por buenos. Y otros ingenuos, tontos, ¿no? Como estos, chamaquillos que juegan a ser artistas, que no tienen la menor idea de nada, ¿no? O sea, si realmente la tuvieran, creo que tendrían otra perspectiva. Viven en la completa carencia de sentido. Ya he dicho, ¿no? O sea, que todo ha perdido un significado. No sabemos qué significa eso. En el fondo, el, estos muchachos también hacen este tipo de arte porque no saben qué significa. O sea, es decir, pueden, todos estos símbolos no tienen ningún significado para ellos. Por eso se atreven. O sea, no solo están liados con el mal, por supuesto. No solo son victimistas, no están a la altura de sus propias exigencias. Yo exijo respeto. Ah, porque si yo te digo algo, entonces me denuncias, vas de chillón, pones un tuit, tal, ¿no? Me cancelas y tal. Pero si tú eres el pasado de lanza, entonces no pasa nada. Me estaban enseñando hoy justamente un video en donde una persona, muy valiente por cierto, en uno de estos cuadros sacrílegos, horror, o sea, es una cosa obscena, se hinca y se pone a rezar. Supongo que en reparación está rezando un Padre Nuestro. Y lo sacan. Creo que no, o sea, lo cargaron. Gente que estaba ahí, no sé si no se veía como gente, a lo mejor uno, porque lo sacan creo que estaba medio pesadito, ¿no? Entonces no lo sacan con una persona, son como tres o cuatro que lo llevan cargando. Y cuando lo llevan cargando y lo sacan, dice él, grita, ¿no? Ese famoso grito de la guerra cristera que dice, viva, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Un hombre muy valiente, ¿no? Pues bueno, pero a ver, espérame. ¿Pues tú estás hablando de libertad de expresión? No entiendo. O sea, ¿por qué yo no puedo rezar un Padre Nuestro? ¿Por qué me echan? No causó desmanes, él estaba hincado. O sea, ¿por qué tú sí puedes pintar esa asquerosidad? ¿Y por qué yo no puedo rezar un Padre Nuestro? Es un museo. No estoy causándole más a nadie. Ah, pero pues ¿a quién creen que los patrocina? Entonces, en resumidas cuentas, tratando de capitular un poco, el mal no están malos y buenos. Insisto en este ejemplo de tantos que he dado. No van a ver a los buenos en la izquierda y los malos en la derecha o a viceversa, ¿no? A los buenos en la derecha, eso es una tontería que inventan hoy bueno, ya he hablado al fondo. No es así. No están de un lado los superhéroes con los gemelos fantásticos y de otro lado los malos, ¿no? Con Lex Luthor y compañía. No es así en la vida real. El mal siempre va a tratar de confundir, de ataviarse de bueno. Dentro de esa maldad hay unos declaradamente malos que de todos modos, como George Soros, George Biden, Donald Trump, ¿no? Que de todos modos van a tratar de pasar como buenos. Esa es su naturaleza, como el Chapo Guzmán, por ejemplo.
Y los buenos no terminaremos de ser completamente buenos, aunque pues tendrás un nivel aceptable de buenura, ¿no? O de buenes. Dentro de esa maldad, que siempre verán en esa maldad, tanto en la maldad como tratando de pervertir a la bondad, siempre van a ver al demonio. El demonio impulsando a la maldad y tratando de pervertir, de torcer los rectos caminos del Señor en las personas que tratan de ser buenas. Siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, no hay manera de que el demonio no esté fomentando, patrocinando a los malos, ¿no? Y tratando de echar a perder a los buenos y además y a todos los que podemos encontrar eh, eh, en el intermedio, ¿no? Entre un bando y otro. En esa maldad hay una pobreza espiritual, porque todos tenemos necesidad de Dios. En esa maldad hay una carencia de sentido y de significado, y por lo tanto una gran ignorancia. En muchas y en últimas, en gran medida, todos estos que hacen esos cuadrillos que es que artísticos no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Para ellos la Virgen María no significa nada. Para ellos, o sea, simplemente están jugando a ser irreverentes. Están haciéndose los chistosos, los artistas, todo, pero hay una carencia de sentido, hay una pobreza. Sí, yo creo que la Iglesia Católica y que los católicos pueden tomar una posición de firmeza al respecto. Yo no creo que la Iglesia lo vaya a hacer, ojalá me equivoque. Ya se están tardando, ya ha pasado casi 2 semanas. Pero sobre todo es esta gente que está haciendo eso, da mucha lástima. Serán completamente atormentados por Satanás. Falta mucho amor en su vida. No, no puede haber amor en tu vida si no hay amor si no cuentas con el amor de Dios. Eso no es posible. No hay manera, ¿no? Por eso tu vida siempre será muy frágil, enfermiza, neurótica y demás. Carencia de sentido, carencia de significado, carencia de amor. Creo que ya con eso es suficiente como para que toda esta gente que exige respeto, que exige que es que diversidad, libertad y todo, realmente, y que no está a la altura de sus exigencias, realmente pienso yo, creo que ya con esas condiciones es gente que debe de dar muchísima pena y muchísima lástima. En fin, soy Francisco Ciprián, muchísimas gracias por ver, escuchar y compartir, gracias por sus comentarios en este episodio 15 del seminario de psicofilosofía callejera, transmitiendo desde la gran Ciudad de México. Cuídense mucho, pórtense bien, Dios los bendiga, adiós, nos vemos la próxima.